Pues estamos hoy con Alejandra Eusebi, una astróloga con un gran recorrido profesional, nieta de Polis, un gran astrólogo con una gran carrera profesional también que ha hecho grandes aportaciones. Y bueno, es directora del Centro Astrológico de Buenos Aires. Eh, bueno, no sé si quieres presentarte con más detalle o añadir alguna cuestión. No, está bárbaro así, es astróloga de toda la vida, inmersa en el ambiente astrológico desde que nací, pero en evolución siempre, ¿no? Porque si no nos quedamos siempre con el pasado y hay que ir ayornando, Nazaret. Muy bien, ya llevarás pues muchísimos años, ¿no? De... Sí, toda la vida, porque empecé a los, creo que 15, 16 años, levanté mi primer carta natal y siempre, no hubo prácticamente días, salvo con alguna cesárea, alguna operación, que no me dedicara a la astrología. Sí, y mucho en el tema de la investigación y la reflexión y la integración de las distintas líneas también, ¿no? Hay mucho, la astrología es amplísima y la idea es integrar lo mejor de cada una de las miradas de la astrología, que habla muchos lenguajes, por cierto, y estamos en construcción, estamos todos juntos en esta construcción de este espacio astrológico del siglo XXI. Ujú, genial. Pues Alejandra está invitada al 38 Congreso Ibérico en La Coruña, que se celebrará en Galicia, en La Coruña, y va a hacer una aportación muy interesante, un taller práctico, vivencial. En otro momento podemos detallar. Hoy la he invitado a esta conversación para hablar un poco del lema del Congreso, que está relacionado con la integración de la astrología en la sociedad, ¿no? Cómo la astrología puede ser integrada en la sociedad, porque Sí. siempre hemos estado un poco al margen, bueno, en descrédito absoluto, ¿no? Y bueno, no sé, me gustaría saber como tu reflexión personal, ¿no? Porque supongo que es Sí. algo que te habrás cuestionado. A mí me encantaron las preguntas que hiciste, me parece que son las preguntas para esta época. Y una de las preguntas que vos habías pasado era esto de, em, vamos a estar siempre relegados a esto, porque es cierto que hay un gran descrédito en la comunidad académica en general con la astrología, más allá de que nosotros en nuestro ámbito, digamos, endogámico de la comunidad astrológica, nos sentimos cómodos y aceptados y demás, pero es un ámbito pequeño. Y me parece que hay que trabajar, entender justamente redes de lenguaje, porque para que nosotros podamos ampliar y desarrollar todo el enorme potencial que tiene la astrología para las distintas disciplinas, tenemos que hacer también un cambio nosotros y una aceptación de aquellas cosas que nos están faltando, que necesitamos desarrollar todavía. Y hacer redes entre nosotros, contenedoras también para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la astrología tiene muchísimo para dar en salud, salud física y mental. Es impresionante lo que se puede hacer astrológicamente desde la astrología médica, sobre todo cuando uno trabaja con metodología rigurosa para ver cómo está relacionada, no sé, las distintas enfermedades y su evolución y su curación desde lo astrológico, con parámetros rigurosos estadísticos y demás, ¿no? Hay mucho para aportar en salud mental. Nosotros sabemos por los consultantes lo útil que es la astrología desde lo individual. Pero una de tus preguntas era, ¿podemos hacer otra cosa profesional? Por supuesto, esto de incidir en las distintas ciencias tenemos para aportar, por supuesto, en salud. En educación tenemos muchísimo para aportar. Yo estuve 30 años en educación, en niños desde los 2 años hasta que llegan a la facultad, en una institución en realidad alemana, argentina, y lo que observaba es el valor inmenso de la astrología para guiar y no estigmatizar a los chicos, entender los procesos, inclusive hasta sociales. Hay grupos, con determinados Saturnos o Júpiteres, ¿no? Como los niños se agrupan por edad, que requieren distintos abordajes pedagógicos. Así que en educación es muchísimo lo que puede aportar la astrología. Por supuesto, en la sociedad en general, en sociología, en economía, en la ciencia en sí misma tiene mucho para aportar en cuanto a los emergentes, las pautas donde buscar factores que los científicos no están encontrando. Pero ¿qué sucede con esto? Al no estar acreditada desde la academia, por supuesto, se nos bloquean todas las puertas.
Ahí Y está. Me encanta porque ya tienes tanta experiencia que ya tú propiamente ves los problemas y las soluciones. Exacto, sí, sí. sí, total. He trabajado trabajo mucho, tanto por supuesto con la comunidad astrológica, pero con la comunidad de científicos, de académicos de distintas disciplinas, desde la biología, química, física, hablo mucho con astrofísicos, y también la gente de las academias, por ejemplo, educación, sociología, antropología, ¿no? ¿Y cuál es la principal objeción que nos hacen? Nosotros no, y esto es, yo en esto coincido, nos falta entrenamiento en metacognición, en entender las falacias y razonamientos de nuestros postulados, estar abiertos a ser un poco más objetivos, a no caer siempre en el método de autoridades, porque es cierto que el método de autoridades eh, no genera nuevos contenidos. Uno está hablando sobre lo que descubrieron antiguos astrólogos, que fueron maravillosos, obviamente la historia es maravillosa de la astrología, de hecho gracias a ellos somos quienes somos hoy, pero hay un momento en que uno tiene que seguir avanzando, como hacen las distintas disciplinas. Entonces ellos, por ejemplo, toman consultas, hacen consultas y dicen, pero mirá, todo lo que me dijo este astrólogo es, lo desarmo en 2 segundos con un par de razonamientos evidentes, ¿no? Por eso digo que nos falta entrenarnos más en metacognición. ¿Cómo piensa el cerebro humano? ¿Cómo los astrólogos solemos incurrir en falacias y contradicciones que a nosotros nos perjudican? Porque no es que nos interese solamente estar en relación con la academia. Lo que nos interesa es nosotros tener una disciplina potente, robusta, en resultados que podamos ver. Y la estadística y un montón de metodologías más rigurosas lo permite. De hecho, lo estamos consiguiendo, pero es un trabajo de locos, requiere mucha deconstrucción intelectual para entender nuestros sesgos, ¿no? Tanto los científicos como nosotros tenemos sesgos cognitivos, porque somos humanos. Viste, no sé si Nazaret, este tema de los sesgos de confirmación, donde uno aprendió algo, por ejemplo en la astrología, aprendimos, no sé, sobre las regencias, las exaltaciones, detrimento, nos hizo sentido cuando lo aprendimos y lo guardamos en el corazón, es parte de nuestra identidad. Cuando uno ancla algo de esa manera afectiva, claro, después es muy difícil salir de ahí, eh, pero bueno, también consiste en este afecto, el amor que tenemos por la astrología, decir, ok, esto funcionó o me parecía que funcionaba, pero hoy me doy cuenta que puede ser mejorado. No por eso descalificado ni descartado completamente, pero revisado y mejorado, ¿no? Entonces, lo que los académicos detectan en muchas de nuestras estructuras, hay algo de eso que tienen razón, ¿no? Por supuesto que uno no se casa con la ciencia como única metodología de conocimiento, porque si es por eso, la ciencia sin sensibilidad, sin espiritualidad, produce una bomba atómica, o las armas que están usando en este momento en la guerra, ¿no? Es decir, la ciencia sola no, la ciencia con sensibilidad, con afectividad, con empatía, y los astrólogos sabemos de todo esto, porque el astrólogo de todos los tiempos ha observado y utilizado métodos de las ciencias de las distintas épocas, ¿no? A medida que se iba construyendo, pero también sabemos de integración, de sensibilidad, del registro emocional, de la búsqueda de sentido y significado. Entonces, la verdad es que toda la humanidad está necesitando una integración de los conceptos científicos con otro tipo de valores, y los astrólogos podemos hacer eso. Podemos, porque tenemos toda nuestra historia que está basada en una construcción de conocimiento en base a observación rigurosa, pero bueno, obviamente ahora sabemos muchas más cosas que antes, en muchísimos aspectos, y esto es delicado, porque vos hablabas de las diferencias que hay en las líneas, claro, por supuesto, hay diferencias en las líneas. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer en esta época es tender puentes entre nosotros primero, enseñarnos lo mejor, debatir, pero debatir no desde la grieta, desde la descalificación. Si decir, che, mira, te muestro este razonamiento, fíjate que esto no nos... Hay una incongruencia entre teoría y práctica. ¿Cómo lo podemos resolver juntos? ¿Qué metodología podemos incorporar de los inmensos avances que trae la sociedad actual que nos sirva para entender mejor cómo funciona la astrología actual? Pero necesitamos estar en un ambiente amable entre nosotros, ayudarnos a sobrellevar. Y acá te cuento, bueno, algo personal, ¿no? Cuando yo empecé, yo aprendí toda la batería de todas las cosas, hace, ¿no? 40 años, que había que saber en ese momento astrológicamente, de direcciones primarias, astrología ascensional, por supuesto progresiones secundarias, tránsito, toda la batería de interpretación natal.
Yo me acuerdo la primera vez que empecé a hacer investigación, porque decía, esto tiene que poder probarse, no puede ser, y me encontré con los primeros bochazos de teorías nuestras. Decía, ay, esto no me coincide para nada, no encuentro ningún patrón. Y me acuerdo la pérdida de seguridad que uno tiene en ese momento, pero yo todo lo que yo quería y valoro, resulta que estoy viendo que muchas cosas no funcionan. Si me hubiera parado ahí, me hubiera quedado con esto. La ciencia no es para la astrología, listo. Lo que hice fue un poco lo mismo que cualquiera que hace investigación científica hoy por hoy, científica humanística, ¿no? Que es seguir y tratar de encontrar patrones. Y están. Hoy hay una conferencia que está puesta en YouTube de la Fundación Nuestra, que está gratuita para todo el mundo, que es de astrología y ciencia, donde muestro cómo la estadística que suena tan ajena, ¿no? al género humano, tan dura, tan fría, nos da resultados que validan muchos de los postulados de la antigüedad de una manera que no se logró hasta ahora. Y es cierto, también muestra que esto otro no parece funcionar y que tenemos que revisarlo como mínimo. Entonces, no es que el trabajo desde la metodología más rigurosa destruye la astrología, todo lo contrario, nos permite armar mejores razonamientos que después la gente hoy por hoy los ve mejor reflejados en su carta natal, en su diagnóstico temporal. Entonces, perderle un poco el miedo a esto de la metodología más rigurosa, saber que nosotros vamos a tratar de integrar siempre la filosofía, el significado profundo, la psicología, lo emocional en esto, porque nuestro objetivo es el ser humano, y el ser humano está atravesado por emociones, por sentimientos y demás, pero sin incorporar aquello que un poco hemos dejado de lado. Y esto no es solamente lo dejamos de lado los astrólogos, culpa nuestra. La realidad es que los ataques fueron tremendos para toda la comunidad astrológica, de la academia, y basado en sesgos cognitivos de los científicos, que dicen cualquier sonzada, a veces en las conferencias, porque no se han informado lo suficiente. Yo he hablado con muchos de estos astrofísicos y demás, y les he mostrado los resultados estadísticos y el tipo de investigación, y tengo que decir que así como hay astrólogos que dicen, che, esto está buenísimo, trabajemos juntos, es cierto, acá hay algo que tenemos que revisar, hagámoslo, los científicos no ha habido ni uno solo de los que hablé hasta ahora que me diga que el trabajo estaba mal hecho. Dice, bueno, pero esto sí, esto está bien dirigido, pero ¿cuánta gente está haciendo esto en la comunidad astrológica? Me dicen, bueno, somos pocos, es cierto, tenemos que hacer redes para seguir haciendo este trabajo. Es decir, que la academia, cuando uno habla en un lenguaje que ellos pueden validar o comprender, no es que rechaza, pero rechaza cuando hay inconsistencias muy grandes, ¿no? Entonces, es largo esto, no da para obviamente una charla, una entrevista corta, pero la idea es acercar, tender puentes para que la astrología sea tenida en cuenta por los estratos de la sociedad. Aquí en el CABA, y termino con esto y te dejo repreguntar, en el CABA tenemos un módulo de astrología y ciencia que es obligatorio para las personas que quieren recibirse, y donde debatimos con los estudiantes todas estas cuestiones. Son varias clases, hay mucho debate, hay mucha lectura de razonamientos, analizamos los razonamientos que nos llevan a error cuando hacemos diagnóstico temporal, por ejemplo, en qué nos basamos, que nos equivocamos y los mejoramos. No tenemos respuestas 100% como no existe en ningún campo de la ciencia, pero tenemos mejoras, avances, ¿no? Con los cuales la idea es compartir y hacer redes grandes internacionales de esto. Yo creo que la astrología hoy por hoy está más preparada para esto. Y otra cosa que tenemos en curso son investigaciones fuertes desde la estadística. Por ejemplo, estamos testeando la diferencia entre los tránsitos y progresiones cuando uno tiene un accidente de tránsito, a efectos de la prevención, obviamente, ¿no? Para poder prevenir, y el inicio de una relación amorosa, que son ejemplos totalmente opuestos entre sí en cuanto a la vivencia emocional, pero los resultados son potentes, por eso los queremos compartir a ver si entre todos podemos generar mejores conocimientos para la astrología, ¿no? Perdiéndole un poco el miedo a esto y perdiéndole un poco el miedo tanto a la descalificación del medio, si nos hacemos fuertes como comunidad en esto, como también hacernos fuertes para nosotros, para mejorar la calidad de nuestro saber. No está todo dicho en el campo astrológico. Tenemos mucho por avanzar. Qué interesante. Muy interesante. Claro, tú tienes la suerte de trabajar con equipos humanos que trabajan con la astrología. Desde mi perspectiva, tal y como trabajamos, por ejemplo, los astrólogos en España, no hay
realmente no hay centros, ¿no? Como el que tú diriges, no existe esa posibilidad. Bueno, existe alguna escuela, digamos un negocio, ¿no? Personal, pero muy individualista. Los astrólogos muchas veces tienden a ser muy individualistas, ¿no? Eh, Esto ¿Cómo que crees vos que decís, vos podríamos...? sabés que... Sí. Termina, termina. Sí, un poco ese contraste, ¿no? De tu realidad, que es para mí un poco cercana a cómo debería ser el futuro, ¿no? Cómo deberíamos de trabajar en el futuro, ¿no? Tanto para una cohesión de un código deontológico como de comprobar estadísticas. Bueno, creo que Tal siempre el cual. equipo humano en conjunto trabaja mejor que por separado, de manera aislada. Pero tiene súper Exacto, hándicap. exacto. No Sí, alcanza un solo cerebro jamás. no, Por eso los estudiantes uno dice, yo no, puedo estar enseñándote hoy algo que dentro de 5 años te voy a decir, che, esto no era así, es distinto. Hay que estar, ser humilde claro. y honesto intelectualmente para avanzar. Y también te cuento una anécdota, porque cuando yo asumí hace 7 años, introduje un gran cambio de plan de estudios, más, tratando de ayornarlo, y entre eso introduje este módulo y todo el mundo me decía, uy, no, teníamos 50 alumnos entonces semanales cursando con nosotros y me decían, no, esto no. La gente, los astrólogos no les gusta la investigación científica, ni les interesa, se te va a ir todo el mundo, este plan no va a dar resultado. Todos los años después de esa modificación se duplicó la cantidad de alumnos. Hemos llegado de 50 a 1000 en la época de la pandemia y hoy andamos por los 800. Y muchísima de esta gente, fue, es decir, el crecimiento fue exponencial a pesar de poner temas que, bueno, no eran, ¿no?, más afines, por eso digo perder el miedo, pero es cierto que requiere tratar de explicar de la manera más amable y más inteligente, pero también movilizando nuestros cerebros, y muchísima de esta gente que se sumó al perfil de estudiante decía, yo vine porque a mí, yo soy, no sé, biólogo, soy geólogo, soy tal cosa, soy sociólogo, soy doctor en educación, y me interesó el perfil de investigación, de salir un poco de lo abstracto que no, después no se correlata con la realidad en forma clara, y empezar a pensar. Entonces, quizás, por eso digo yo que quizás es un momento ahora, y sobre todo con el Plutón en Acuario que entra, ¿no?, este año, para empezar a armar estas redes en los distintos países y armar, ya estoy trabajando de más grande que lo que es Argentina, con otras comunidades, por eso buenísimo si abrimos esto y pensamos juntos, porque aquí no hay genios, se hace entre todos esto, y yo me puedo estar equivocando en alguna mirada que necesitamos que otro astrólogo diga, che, pero ojo con esto, ¿no? Entonces la humildad, la honestidad intelectual nos va a permitir armar una red sólida y generar, que esto vos también lo planteabas en las preguntas, mayores consensos internos, ¿no? Porque a veces en algunas líneas hay mucha como tensión y no es necesario, si se puede trabajar integrando, ¿no? Eh, Mm. ¿Para qué pelear si uno puede pensar junto con el otro en vez de contra el otro y intentar tener razón? La razón la vamos a armar entre todos, pensando juntos. Bueno, esa sería un poco esto para Qué contarte. bien. ¿Y tienes alguna idea o alguna perspectiva de cómo será en el futuro la integración de la astrología y la sociedad? O, bueno, más un poco como, eh, bueno, ¿qué deseo tienes tú o qué piensas que puede hacerse realidad Yo en creo estos que tiempos? todas estas inserciones de la astrología a nivel educación, salud, economía, la política es delicada porque los políticos siempre quieren usar ¿no?, la interpretación para su tipo de ideología. Por eso está en nosotros cultivar la objetividad mayor en esto, pero hay muchísimo que se puede ayudar y yo sí lo veo, pero solamente si los astrólogos nos ayudamos mutuamente a salir del miedo a perder la seguridad de lo conocido, ¿no? Porque cualquier científico de cualquier disciplina humanística o no, o dura, está siempre en la frontera de lo que no se conoce y eso genera inquietud. Y el astrólogo a veces nos paramos más en la seguridad, no, bueno, pero esto ya lo decía, no sé, Moreno, Ben Ragel o quien fuera. Y que lo dijera no quiere decir que hoy lo veamos funcionar. Un ejemplo concreto, por ejemplo, en la astrología médica se dice mucho que hay cosas que están por ejemplo, ciertos tumores se decía antes, en
el segundo decanato, ¿no? Y con algunos signos específicos. Está en muchos manuales esto. Hoy testeamos esos postulados con los millones de casos de cáncer que tenemos y no funciona nada de eso. Entonces, uno que dice, ¿pero qué pasa? ¿No entendieron? No, lo que uno va a mirar el momento en el que nació y vivió el astrólogo que hizo estas observaciones, y resulta que en ese momento lo que había era un Plutón en el mediado de decanato de los distintos signos, y lo que estaba captando, que no sabía porque no conocía a Plutón, era el Sol conjunción Plutón o la Luna conjunción Plutón. Pero él no lo sabía, entonces inventaba una teoría para tratar de justificar esa observación bien rigurosa que había hecho. Fantástica observación, pero bueno, le faltaba conocimiento para entender, ¿no? Y eso no le quita ni un ápice de su brillantez para captar esto. Pero bueno, hoy por hoy sabemos, claro, mira, no era ni la estrella fija, ni era esto, era el cuadro de Plutón, que hoy sí estadísticamente también se muestra como potente. Plutón, ¿te acordás que es el ADN, la transformación, la mutación y la fijación de la mutación a través del tiempo, como buen regente de signos fijos? Entonces, bueno, de esos hay un montón para trabajar. Estamos al habla con médicos también para seguir trabajando en eso, ¿no? Sí. Así que yo creo que hay una posibilidad clara de que el astrólogo se inserte, pero requiere un poco de construir, ayudarnos a superar ciertos miedos o rechazos o inhibiciones, y por supuesto ayudarnos a también sobrellevar los ataques absolutamente injustificados, la mayoría de las veces, de la ciencia, que no sabe nada de astrología y se larga a hablar, ¿no? Mm. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por tu aportación muy interesante, muy enriquecedora, la verdad, porque tienes mucha experiencia y se nota en tu discurso, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, a vos, Nazaret, por la invitación al congreso también, a hacer el taller. Ya nos conoceremos personalmente con todos los integrantes allí. Yo es la primera vez que voy a conocer España, así que voy feliz Qué bien, a genial. conocer el país. Pues allí Bueno, nos vemos. bueno, perfecto entonces. Bueno, gracias.